Compañeras y compañeros, afrontamos este 1 de mayo en circunstancias excepcionales derivadas del coronavirus. Por ello, vamos a celebrar los actos a través de las redes sociales, de los medios de comunicación y de los balcones y ventanas de nuestros pueblos y ciudades. Sin embargo, este 1 de mayo constituye una gran oportunidad para poner de relieve la importancia del mundo del trabajo y de los servicios públicos, a la vez que exigimos un cambio del modelo social y económico para que sea más justo. La crisis del coronavirus, en un contexto de globalización de la economía, constituye una amenaza real de la que nadie está exento. Las restricciones a la actividad productiva y a la movilidad de las personas han generado una caída en la producción porque las personas no consumen igual, ni los productos ni los servicios. Y eso hace que tengamos un riesgo cierto de caer en una crisis económica profunda. Para paliar las consecuencias, los sindicatos hemos acordado la suspensión de los contratos de trabajo, de tal manera que se preserve a las empresas y no se destruya empleo. Y para proteger a las personas, hemos acordado ayudas económicas y sociales que permitan transitar durante este periodo de crisis de una manera más razonable y sustentable. Si el tratamiento, si el combate con el coronavirus tiene éxito, el estado de alarma será superado y se podrá reanudar la actividad productiva de una manera gradual y progresiva. Para ello va a hacer falta tiempo para poder establecer las medidas de prevención y de protección de los trabajadores y trabajadoras. Y va a hacer falta dinero para poder recomponer el tejido productivo y reactivar la economía y el empleo. Es evidente que tenemos que acometer transformaciones sociales de calado, pero lo urgente no debe de apartarnos de ver lo verdaderamente necesario. Es fundamental que podamos transformar nuestro modelo de producción hacia un modelo basado en el conocimiento, la investigación, la innovación, que apueste por una transición energética que sea ordenada y justa, que apostemos por una producción más limpia y respetuosa con el medio ambiente y con el planeta, que aporte la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. De esta manera se conseguirán trabajos más estables y mejor remunerados. Si algo ha puesto de manifiesto esta crisis es la importancia y el valor del trabajo. Sin el trabajo no hay nada. Y profesiones que no han contado con el reconocimiento necesario de la sociedad se han puesto de manifiesto su importancia. La limpieza viaria, los cuidados, tareas del campo fundamentales. Se han evidenciado la magnitud de la labor que se desarrolla y que son actividades absolutamente vitales. También se ha puesto de manifiesto la importancia de lo colectivo frente a lo individual, de la solidaridad frente al egoísmo, de la potencialidad que tiene el ser humano cuando actúa de manera unida. Y de ahí el relieve del sistema de protección social y de los servicios públicos, porque son el instrumento que permite a las personas acceder a las necesidades vitales más importantes del ser humano y trascendentes. ¿Dónde ha estado la iniciativa privada, la sanidad privada? ¿Qué hubiera pasado de este país si no hubiéramos tenido una sanidad pública? ¿Qué pasaría si no tuviéramos un Estado social que provee prestaciones y servicios para dar cobertura a las contingencias de los seres humanos cuando más lo necesitan? Evidentemente, es fundamental reforzar el Estado y es fundamental para ello que haya una nueva fiscalidad, que lo haga más fuerte, que potencie sus servicios y sus prestaciones. España recauda un 7% menos de media que la Unión Europea en impuestos, 77.000 millones de euros, con los que se podría estimular la economía y el empleo. Y además se podría reforzar mucho más el sistema de protección social para combatir las desigualdades. Necesitamos, por lo tanto, combatir el discurso de que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos, porque quienes defienden eso son los grandes patrimonios y las grandes fortunas. Necesitamos, por contra, tener un Estado con capacidad de atender a las necesidades de los más desfavorecidos. Necesitamos abordar cambios profundos en nuestra sanidad pública, reforzándola,
en los servicios y en las plantillas, y también revirtiendo las concesiones administrativas que están gestionadas por empresas privadas, porque en materia de salud no cabe mercantilización posible. También tendremos que reforzar la red pública de atención a la dependencia, porque la actual ha mostrado carencias importantes. Nuestros mayores y dependientes necesitan un trato más amable y más profesional que el que han recibido durante esta crisis. Necesitamos que la industria reoriente su actividad para dar salida a productos de primera necesidad de carácter sanitario y básicos, como mascarillas o como respiradores. Y necesitamos una banca con capacidad de inyectar liquidez a las empresas para que eviten su cierre. Y por ello necesitamos una banca pública, porque la privada no está cumpliendo con su función de una manera suficiente. Compañeros y compañeras, esta situación se superará, pero vamos a necesitar que sea de una manera comprometida y compartida. Por eso necesitamos de un pacto político y social en nuestro país, porque unidos tenemos mayor capacidad. Y vamos a requerir, y requerimos la ayuda de la Unión Europea, de su solidaridad. Necesitamos que nos respalden la financiación de los ingentes recursos que vamos a necesitar. Y vamos a necesitar un plan de inversión que estimule la actividad económica y el empleo. La Unión Europea también se la juega, porque si no da una respuesta adecuada, existe la posibilidad de que los populismos aumenten y que el proyecto europeo quede cuestionado. Evidentemente, esta situación será superada, pero esta pandemia va a tener un antes y un después, porque nos va a afectar a nuestra forma de vivir, nos va a cambiar la forma de vida, de relacionarnos y de trabajar. Sin embargo, Comisiones Obreras y las organizaciones sindicales vamos a estar comprometidas con la atención de las personas, con el control de las condiciones de trabajo, con el control de las regulaciones de empleo y, desde luego, mediante acuerdos para proteger a los más desfavorecidos. Quiero concluir con un homenaje para aquellas personas que han fallecido como consecuencia del coronavirus, pero también para nuestras personas mayores que han padecido una cruel dictadura y las miserias del hambre, y que con su ejemplo y su lucha han sido capaces de traernos la democracia, los derechos y las libertades que aún hoy todavía disfrutamos. Muchas gracias. Visca el 1 de maig, viva las comisiones obreras.